La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa maravilloso, un programa que todos los días de lunes a viernes aquí estamos para transmitirlo desde Phoenix, Arizona, y queremos agradecer infinitamente a Dios porque nos permite compartir siempre las buenas nuevas, la palabra de Dios, esa palabra que vino de lo alto, esa palabra que es de vida para aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Así que hermano que por primera vez nos está sintonizando, muy bienvenido. Haz de esta radio un manantial para ti, donde puedes obtener siempre buenas noticias, muy buenas noticias. Y esas buenas noticias es la palabra de Dios. Lo único que anhelamos y deseamos, queremos que usted sea edificado. Fe sin barreras, la misma palabra nos dice, por lo menos a nosotros los que somos de aquí del continente americano, que hablamos español, creo que necesitamos darnos cuenta que el que no haya límites en nuestra vida es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es no va a ser, es la palabra espiritual, la palabra que descendió del cielo, es el verbo, es Cristo mismo. Y queremos dejarles saber por qué se llama fe sin barreras, porque no hay barreras, no hay límites, pero esas barreras y esos límites, obviamente que multitudes de personas lo están viviendo y se está viviendo porque hay un bloqueo en el intelecto, en la capacidad mental humana, que existe el no se puede, el no puedo, existe el hasta aquí, existe un método establecido por sistemas que no es del reino de Dios, obviamente, es del sistema del mundo de pecado o de las tinieblas, como tú le quieras llamar. Si te pones muy agresivo, puedes decirle viene del mismo infierno. Y es impuesto por hombres como usted, mujeres como usted y yo. Pero son personas que por intereses personales o el amor al dinero, ellos se prestan para trabajar y hacer que la humanidad tenga límites en todo. ¿Por qué? Porque si la persona está limitada, la persona está dominada, literalmente. Por ejemplo, no es lo mismo que tú seas una persona que disponga de tu tiempo, que disponga de tus horarios, y te muevas con libertad plena y vivir solventemente, que una persona que no puede. ¿Por qué? Porque tiene que estar dando cumplimiento, sujeto a algo, pero fue programado desde bebé, desde niño. La programación de un niño, de un bebé, vemos que formatea la manera de pensar de un niño. Y eso pues ya no se puede hacer. Tal vez alguien esté pensando y dice, bueno, ¿y a cuál sería la solución para mí? ¿Cuál es la solución para mí? Ya tengo
40 años, tengo 50 años, tengo 60 años. ¿Cuál sería la solución para mí? Bueno, la solución para ti es muy fácil. Más fácil de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque, número uno, tenemos a Cristo diciéndonos: venid a mí el que esté cansado y agobiado, que yo lo voy a hacer descansar. Óigalo bien, trabajar es una bendición. Inclusive la palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Pero, ahí te va el pero, ¿no? A mí me gustan mucho los peros en la Biblia, y cuando encuentre peros en la Biblia, subrayenlos, póngalos en una ruedita. Pero disfrutar el trabajo es otra cosa. ¿Cuántas personas van a trabajar amargados, frustrados, porque están viviendo en un océano de problemas 24/7? Y Jesús claramente dijo: hey, vengan a mí el que esté cansado, yo lo voy a hacer descansar. Nada te va a hacer descansar a solo que tú hayas creído en Jesús y hayas creído en su palabra. Ahora, si tú creíste en Jesús y creíste en su palabra y no vives en descanso, abre el doble los oídos en este programa. ¿Por qué? Porque tienes el derecho legal de vivir en descanso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que no se vive en descanso cuando la persona se dice ser cristiana? Bueno, dentro de las mismas organizaciones cristianas nos han contaminado de una manera impresionante. Yo en lo personal tengo que hablarlo y ventilarlo. ¿Por qué? Porque toda persona que fue 10 años, 5 años, 8 años a una organización evangélica cristiana y nunca desarrolló su vida que tiene nueva en Cristo, la vida espiritual, ¿sí?, jamás va a poder vivir como Dios quiere que vivas. Va a vivir con los sentidos, va a venir en el entendimiento, en los deseos de la carne, en los deseos del mundo, y luego de ahí se derivan otras ideologías y doctrinas de que vivimos en sufrimiento y en sufrimiento. Vemos organizaciones que se refieren y usan el nombre del sufrimiento para que tú tengas un ceso, un parar en el sufrimiento. Pero realmente ninguna religión puede hacerlo, solamente Jesús. Y si usted está escuchando, lo va a hacer si usted cree con el corazón. Creer con el corazón es lo que marca la diferencia radical en todo. Si usted no tiene certeza de cómo creer con el corazón, ¿sí?, usted jamás va a disfrutar lo que es la vida de creyente. Vea el rendimiento o la calidad de vida que está viviendo. ¿Realmente disfruta usted a su cónyuge? ¿Disfruta a sus hijos? ¿Disfruta su trabajo? ¿Anda gozoso? ¿Anda contento? A mí me han insinuado y me han dicho: oye, tú estás medio raro. Sí, es raro. Claro que soy raro. ¿Por qué? Porque yo no creo en las mentiras. Yo creo en la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y todo aquel que cree en la verdad, ¿sí? ¿Cuántas gentes hay más? ¿Que creen en la verdad o que creen en la mentira? Hay más gente que cree en la mentira, multitudes mucho más. Es como hablarte del dinero. ¿Cuántos ricos, prósperos, millonarios hay? Un puñado. ¿Y cuántos pobres hay? Multitudes. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Porque en el puñado está la fuerza que controla a las personas, ¿sí?
Pero cuando uno cambia el switch y dice, ya no, ahora es Cristo mi Señor. Y voy a amar a Jesús sobre todas las cosas. Y voy a poner a Jesús realmente en mi vida. Yo se los digo, hermanos y hermanas, porque he conocido a mucho tipo de personas, más de 2 décadas pastoreando. Algo tienes que aprender. Y me he dado cuenta que creer con el corazón, ¿sí?, es un regalo que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque el creer con el corazón es un regalo que tiene que ver con la fe. 100% con la fe. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree. ¿Y qué es fe? Fe es, no dice va a ser, es la certeza, el título de propiedad de lo que tú estás esperando. Entonces, el creer con el corazón es creer por fe. Creer por fe en este día es, acuérdate que la fe es, no va a ser. La fe es la certeza de lo que se espera. Quiere decir, yo tengo el título de propiedad de lo que yo quiero. Tengo la certeza que ya lo tengo, es mío. ¿Sí? Y eso te enseña a ti. ¿Sí? Un día yo compré en esta ciudad un auto, pero el auto no estaba aquí. Pero el carro ya era mío. Estaba en otro lugar. Hasta que me lo trajeron el carro. Ahora tenía el carro y el título. Pero el cristiano, ¿sí?, le llama fe hasta que las cosas ya físicamente ya están enfrente de él. Y la fe no es así. La fe es, ya la tengo y ya es mío. Oye, pero te estás haciendo tonto al no ver las cosas. Bueno, pero mira, ahora te voy a poner el comportamiento de cada mañana. Cada mañana que despiertas es gracias a Dios que despertamos. Sin fe, si tú no despiertas activando la fe en tu corazón, vas a activar el sueño que tuviste. Peor si tuviste una pesadilla. Te levantas hablando del sueño, a todo mundo le platicas el sueño. ¿Y qué estás haciendo? Estás transmitiendo, ¿sí?, sufrimiento todo el día por estar hablando del mentado sueño. Y ese sueño, ¿por qué vino a ti? Porque estamos en este mundo, vivimos en esta tierra y hay una influencia espiritual demoníaca, satánica, que quiere que tú vivas de una manera esclavo del sistema, del mundo de las tinieblas. Recuerda, cuando tú y yo vivíamos bajo la potestad del diablo, era normal. Ahorita es normal que cualquier persona que Cristo no es su Señor en su vida, esté viviendo como vive. ¿Por qué? Porque Jesús no es el Señor de su vida. Pero cuando viene Cristo y es el Señor de su vida, tú controlas, tú mandas. ¿Por qué? Porque ahora estás viviendo bajo autoridad delegada de Dios. Dios te dio potestad de hollar serpientes y echar fuera demonios, pero tú requieres vivir por fe. Por ejemplo, una de las maneras más poderosas que yo he descubierto en los sueños o en los pensamientos, que son basura literalmente, es lo mejor que puede haber es agarrarlos, llevarlos cautivos a la cruz del Calvario y con el poder de la sangre de Cristo destruirlos. ¿Por qué? Porque es basura. Es basura. Para mí es basura. ¿Sí? Nadie que tenga un sueño o una pesadilla o lo que tú le quieras llamar, que no lo destruye, va a seguir latente ese pensamiento, ese sueño. ¿Por qué crees que la palabra de Dios nos dice, vengan a mí? Ahora, una vez que tú vengas a Él,
tienes que hacer caso que dice Él. Porque yo veo mucha gente que vino a Él, pero no le hace caso. Y eso ha traído para ellos sufrimiento. Y repito, ve el rendimiento de tu vida, ve la calidad de vida como estás viviendo. Y nunca voy a dejar de repetírtelo y decírtelo. Hey, recuerda, número 1, si Jesús no es el Señor, desde el momento que tú abres la boca y dices, Él es el Señor, tuvo que haber un arrepentimiento, porque el Señor dijo, arrepiéntanse. Ahora, el arrepentimiento, el otro día hablaba con una linda persona y me dice, si yo me arrepentí, le pedí perdón a mis pecados cuando me convertí, y le expliqué que cuando uno se convierte, todos los pecados son borrados. Entonces, ¿qué hice? Me dijo, hiciste algo que no tiene sentido bíblico, no tiene sentido conforme a la palabra de Dios. El arrepentimiento no es ese. Entonces, empezó su vida cristiana sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es aceptar un cambio de mentalidad. Piensa ahora conforme la palabra de Dios. Si tú piensas conforme la palabra de Dios, lo crees con el corazón, que por sus llagas tú fuiste sano en el espíritu, aquí en el corazón crees que tú estás sano, tú estás sano. Oye, pero tengo el síntoma. Bueno, en la carne, pero en el espíritu tú estás sano. Yo quisiera preguntarle a cualquier persona que me esté escuchando, ¿por qué ve difícil el creer con el corazón? Si creer con el corazón es la llave maestra para disfrutar lo que tú no puedes hacer humanamente. ¿Sí? Como por ejemplo, en medio de una cosa difícil, tú estás contento o estás en paz. ¿Sí? Ahora yo entiendo a los mártires, a los hombres de Dios y mujeres de Dios que han pasado con el Señor, viviendo experiencias de muerte literal, por eso son mártires. Y vemos el primero de ellos, Jesús mismo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Obviamente, estábamos muertos en delitos y pecados, nadie sabía lo que hacíamos. Ni los judíos, ni los gentiles, nadie sabía lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Yo me pregunto cómo había tanta gente que fue milagrosamente sanada, resucitada, liberada. O sea, sanidades, le dio de comer a miles, y ahora esos miles gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué? ¿Porque eran malos? No, porque no tenían la vida de Dios para que se revelara en ellos. ¿Sí? Todavía aquel que se le reveló la palabra de Dios, que fue Pedro, ¿sí? Cuando Cristo preguntó, ¿quién dicen quién soy yo? Y Jesús preguntó a sus discípulos y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Ciertamente Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Y yo también te digo, Pedro, que sobre ese sistema que llegó a ti, que se te abrió el entendimiento del reino de Dios, se te abrió, la revelación vino a ti de parte de Dios. Yo también te digo, Pedro, sobre ese sistema de revelación voy a edificar mi iglesia. ¿Qué quiere decir? Que toda aquella persona que ha nacido de nuevo puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Y para empezar, tú puedes empezar creyendo lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque estás escuchando lo que dice la palabra de Dios. Toda palabra es inspiración de Dios. Y eso te enseña a ti a oír la voz de Dios y creer lo que dice la Biblia. De nada sirve leer la Biblia y no creerla, porque mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra.
Por ejemplo, tengo aquí en 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es? Cristo Jesús, aquel que nos llamó. Por gracia somos salvos, para que vivamos una vida poderosa aquí en la tierra. Hermano, que me estás escuchando, si tú tienes, escúchame bien, si tú tienes gente que conoce usted, que va a iglesia, y los ves que están batallando en su vida cristiana, o que te están hablando constantemente de luchas, de pruebas, de sufrimiento, algo está erróneamente mal. Está muy mal. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús: yo los haré descansar. Piensa en eso. ¿Usted cree que es un estilo de vida? Y a mí, en lo personal, se los puedo decir, me han dicho: hey, tienes que pagar el precio. Y yo sé que el precio que Jesús pagó en la cruz es suficiente. Si yo quiero pagar el precio, es como decir: Cristo no se acabaló, le faltó un poquito de sufrimiento en la cruz por mí, le faltó morirse bien, no se murió bien. Él murió totalmente murió, al grado que fue enterrado muerto, y dejó clavado todos los sufrimientos en la cruz, todos, sin excepción de ninguno, presentes y futuros. ¿Por qué? Nomás porque es Dios, porque es un Dios omnipotente. Veamos eso. Aquí dice, mira, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ay, no más. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué no las hago efectivas? Como cuando te dan, cuando te entregan un documento, un cheque, que ya casi ya ni se usa, pero hay unos documentos llamados cheques, por si eres de la nueva generación. Esos cheques te los daba el que te debía o el que te compraba, y él lo firmaba y él mismo ponía el importe. Y si no quería que nadie lo cambiara, nada más ponía el nombre al que se le pagaba. En este caso ponían José Eduardo Urrea Ruiz, $20,000, y luego firmaba la persona, agarraba el cheque y me lo entregaba. Ese cheque nadie lo podía cambiar porque estaba a mi nombre. Quiere decir que yo era el propietario legal de ese dinero. Ahora, si yo quería el dinero en efectivo, tenía que ir al banco y hacerlo efectivo. O sea, cambiar el papelito que me firmó aquel hombre, que autoriza al banco que me entregue de su cuenta $20,000. El banco no me da el dinero, a mí me lo da el hombre. El banco nunca tiene dinero. Todo el dinero que existe en esas instituciones es dinero que no es del banco, es de las personas. ¿Sí? A mí me da tanta tristeza. Ay, vale más que ni me meten en eso porque no me quiero desviar. Bueno, volviendo a esa realidad que ahora tengo. Si yo no voy al banco y hago valer ese documento, pues el dinero nunca lo voy a tener. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, quiere decir todo lo que pertenece al reino espiritual es nuestro. Y todo lo que Dios crió vio que era bueno y era para nosotros. Nosotros somos los dueños. A nosotros nos dio el título de propiedad de este mundo, a la iglesia, así como lo oye. Este globo terráqueo, esta pelota gigante, tiene dueño. Míos son los cielos y la tierra, dice el Señor. Y Él se lo dio a la iglesia. Nosotros somos los que tenemos el derecho legal ante Dios de todo lo que hay en esta tierra. Así de sencillo.
Ahora, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vea la importancia del conocimiento de Jesús. Pero ¿cómo voy a tener el conocimiento de Jesús? Dice la Escritura que leyéndola podrás entender. El conocimiento de Jesús viene a tu espíritu. Por eso es bien importante que tú sepas que esto no es para el cerebro. Es para la capacidad intelectual. No es para la capacidad intelectual. La palabra de Dios es para el espíritu. Y vuelvo siempre a hablar del mismo hombre interior. ¿Por qué? Porque si tú no vives la vida genuina, ¿sí?, como hijo de Dios, como hija de Dios, no vas a disfrutar la vida. Se te van a ir la vida, se te van a ir las horas, los días, las semanas, los meses y los años, y tú no vas a ser feliz. Siempre con la palabra mortificación, la palabra escasez, la palabra enfermedad, la palabra triste. Oye, ese es el lenguaje del reino de las tinieblas. ¿Qué andas haciendo con ese lenguaje? Donde todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas. Todo se nos dio. Dios sabía que yo necesitaba esta camisa, esta gorra. Dios sabía que necesitaba todo lo que traigo. ¿Por qué? Porque son cosas que yo necesito para dar cumplimiento a lo que yo estoy haciendo actualmente y en este momento. Dios sabía que yo necesitaba un estudio con mi oficina, preciosa oficina donde estoy. Y doy gracias a Dios por ella. ¿Por qué? Porque a esto me llamó el Señor a mí. Este es mi llamado. Pero dentro de lo que es mi llamado, tengo esposa, tengo hijos, tengo hogar. Tengo una comunidad, personas que me aprecian y yo les aprecio. ¿Por qué? Porque hay personas que no me aprecian. Pero te garantizo algo, el apetito no se me va. ¿Por qué? Yo los amo, yo los bendigo. A veces yo ni cuenta me doy. ¿Por qué? Porque yo no estoy enfocado en aquello que es malo, sino en lo bueno. ¿Y por qué estoy enfocado en lo bueno? Porque fui llamado a lo bueno. Venid a mí, dijo el Señor, ¿será bueno? Claro que es lo mejor, no existe nada, es el top. Aleluya. Así que como creyente fue nuestro espíritu nacido de nuevo, nació de lo alto. Y tenemos que aprender, hermanos, a vivir esa vida nueva en el espíritu, andar en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Anda en el espíritu. Desarrolla la vida espiritual. Si tú no tienes cómo desarrollar tu vida espiritual, porque no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, hoy esta información que te voy a compartir, que es muy importante. Aleluya. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún
Aún hay otros que piensan que es locura y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin barreras. Fe sin barreras. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical, eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Amados radios escucha de Radio Vital, les invitamos a participar juntos, activando las características del fruto del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. El Espíritu Santo habita en mí. Creo con el corazón y confieso con mi boca que su benignidad, amabilidad, está activa y operando como estilo de vida en todo mi ser. Satura mi espíritu, satura mi alma, voluntad, inteligencia y deseos y todo mi ser. Vivo y disfruto la benignidad de mi Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la evidencia de la obra transformadora de Dios en la nueva vida como creyentes en Jesucristo y su palabra. Disfrutemos cada día las características del Espíritu Santo. Radio Vital, el complemento de su vida. A todos los que hacen parte de Radio Vital, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Radio Vital. Radio Vital es una estación de radio cristiana en español con un contenido ameno y enriquecedor para toda la familia, incluyendo temas sobre el estilo de vida, salud, consejos, educación, nutrición, historia, cultura, negocios, hogar, niños y noticias. Radio Vital, el complemento de tu vida. Ahora puedes escuchar también nuestra programación a través de TuneIn en tu teléfono celular. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Como el aire que respiro, como tu palabra vive en mí, tu gracia me sostiene. Y como el pasto firmamento, vivo eternos me alimento, se lo debo a este amor. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Por www.radiovital.org.
Radio Vital 24/7. 24/7. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15. Continuamos presentando Fe sin Barreras con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Los pastores Eduardo y Blanca Urrea agradecen a todos los radios escuchas por ser miembros de la familia Radio Vital. Celebra con alegría que su presencia siempre va en ti. A donde quiera que tú vayas, Radio Vital, el complemento de tu vida. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, siempre el poder de la bendición fluye en mí. Ese audio son hechos para que usted los declare, los hable, los diga. Porque la bendición de Dios es poder. Y es bien importante que usted crea en ese poder. Es de vital importancia creer en Dios y creer en el poder de Dios, porque cuando uno no cree con el corazón, no cree que Dios es poderoso. Siempre vamos a estar batallando, lidiando situaciones difíciles y vamos a tener un rendimiento de nuestra vida reprobado prácticamente, apenas acabalándonos, ¿no? Y Dios no nos trajo a esta vida en el reino, en Cristo, para vivir como vive aquel que ignora a Jesús, aquel que desprecia a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él vino a dar vida. Y vino a dar la vida que no pertenece a este mundo, la vida que vino de lo alto. Es la vida divina. Así que yo te hago recordar siempre esto. Que tú puedas siempre tener en tu corazón la certeza que es posible vivir una vida que Dios diseñó. Estoy leyendo aquí la información de donde nos están sintonizando y quiero agradecer a mis hermanos de México, de Colombia, de Canadá y de aquí a Estados Unidos en las diferentes plataformas, ya sea por la aplicación de Radio Vital, el complemento de su vida, o tal vez por Facebook, y también nos puedes escuchar por la www.radiovital.org. Ahí también se escucha la radio. Ahí está un botoncito para que escuche la radio. Cuando la aplicación no la quieras usar, puedes escucharlo a través de la página web. Y a través de la página web pues puedes también compartirla con personas que tú amas. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad y la obligación de amar al prójimo. Y dijo Jesús, ámense como yo los he amado. ¿Con qué nos amó Él? Modelando el amor del Padre en Él. Y le dice Jesús al Padre, el amor que tú me has dado a mí, se los he dado a ellos. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente cristiana hoy en día no ama como Cristo ama? Porque están viviendo una religión cristiana, no están viviendo la vida en Cristo. Vivir la vida en Cristo es hacer lo que Él dijo. Y hacerlo como algo normal y natural. ¿Por qué? Porque el hombre interior, el hombre que nace de nuevo, la nueva criatura, esa nueva criatura, diario se alimenta, diario está practicando lo que es su nueva vida en Cristo, ¿sí? Se está desarrollando, está obteniendo un carácter espiritual, donde tiene dominio propio, y ahora le dice a la carne, cuando la carne tiene deseos, porque todas las carnes de todos los seres humanos tienen deseos, los ojos, los sentidos,
¿sí? Cuando tú hueles, por lo menos yo que soy mexicano, que huelo carnita asada, luego se me antoja unos taquitos de carne asada, ¿no? El olfato, ¿sí? Le decía a un varón, ya mayor, y le digo, ¿cuántos mayores crees que están batallando? Porque él es mayor, con los deseos de la carne. No, pues todos, pastor, dice, todos los hombres adultos, porque pues son deseos de la carne. Y así literalmente me dijo, aún ni funcionan ya y de todos modos tienen el deseo de... Sí, porque es un deseo. La carne tiene una fuerza impresionante, es su naturaleza. Pero mayor es el que está en nosotros, ¿en dónde? En el espíritu, que el que está en el mundo. O sea, nosotros tenemos dominio para decirle a la carne, carne, te estoy ordenando que te aplaques. ¿Sí? Por el poder del nombre de Jesús te estoy hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes el poder. Cuando Dios quería que el poder que Adán y Eva tuvieron, que se despojaron de él, hoy viniera y se estableciera en nosotros para tener dominio, tener poder. Porque esa es la manera que pasa a poder vivir y vivir de una manera preciosa. Es de vital importancia que todos los días de tu vida vivas en el Espíritu. No cuando vayas a la iglesia, cantes y grites y aleluya. No, es desde que abres los ojos, wow, desperté. Gracias, mi Señor, mi Dios y mi Papá. Porque soy Espíritu, habitas dentro de mí. ¿Sí? Hoy es un día precioso. Te estás dirigiendo al Padre, estás hablando con Dios. Este día que tú dices, oh, yo nací de Dios. Mi vida es espiritual. Hoy vivo una nueva vida. Sé que la persona del Espíritu Santo está en mí. Hoy, como vivo en Él, pues vivo en su victoria. Por eso dice la Escritura, dice, yo he vencido al mundo. Por nada estén afanosos. Yo, esos versículos cuando comenzaron a llegar a mí, pues nomás los meditaba y me ponía a pensar y decía, Señor. Y comencé a ver a muchas personas cristianas y comencé a hablar con cristianos y yo hice una investigación por mucho tiempo, hermano, no estoy hablando por hablar. Y sé que Dios no miente. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. No importa que tu marido sea ministro, no importa que tu hijo sea un ministro, no importa quien esté hablando mentira. Mentira es mentira. Y la verdad os hará libres. No hay otra verdad. Mucha gente dice, es que tengo que estar bien con él porque pues no. Al contrario, rescátalo de esa vana manera de vivir. Póngaseme las pilas, dile, siéntese, aprenda. Y si no sabes cómo aprender, tienes que ser radical. Escucha la palabra. Si quieres, ve y búscala en el diccionario. Si no eres radical para tomar lo bueno y dejar lo malo, jamás. Esto no es sentimental. Esto no es juego espiritual. Esto no es un asentamiento mental. No, es la vida nueva que Dios nos dio. Yo tengo el derecho de vivir en la victoria que Cristo logró por mí. Es mía. Él me la dio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así nomás. Y usted lo puede leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 en adelante. Léalo. Escudriñelo.
hermano, hermana que me estás escuchando, sea parte de esta visión. No mi visión, la visión de Jesús. Él vino a establecer su iglesia y dice, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Usted cree que la va a edificar? Las iglesias que no están siendo edificadas con la palabra de Dios son clubs, son organizaciones. Pero usted es la única persona que tiene que tomar una decisión y decir, vámonos, yo me voy de ahí. ¿Por qué? Porque no puedo vivir una vida poderosa. Ponte en contacto con nosotros al www.ejercitodeamor.org, www.ejercitodeamor.org. Esa es la web. Todos los jueves tenemos servicios 7 de la tarde. Todos los domingos 2 de la tarde. Todos los martes a través de Facebook usted puede celebrar con nosotros la Santa Cena con mi amada esposa y conmigo. Lo cual le mando un fuerte abrazo y un saludo muy especial. Aleluya. Y también quiero saludar a mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares. A Candy Randall, Hank, Adelaida Mendoza, Nancy Cromato, Calá y más que no estoy viendo, pero esos son los que tengo aquí a mi alcance y los estoy invitando para que nosotros podamos desarrollar el potencial que tenemos, a que vivamos la vida de lo alto. La vida que es en el espíritu es de lo alto, no pertenece a este mundo. Jesús le dijo a los reyes de su tiempo, mi reino no es de este mundo. Y usted recibió al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que no es de este mundo. Él hizo el mundo, pero no es del mundo. Nosotros no somos del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Y con qué nos guarda? Con su palabra. Te recomiendo mucho, hermano. Sé humilde con Dios, no por quedar bien con nadie, con Dios. Señor, quiero lo genuino. Esa era mi oración y es mi oración. Señor, quiero lo genuino. Quiero lo genuino. Y de repente Dios comenzó a enseñarme cosas extraordinarias, como por qué el apóstol Pablo hacía esas oraciones en Efesios 3:14. Escudriñemos nada más lo que dice esta oración. Mira, en el nombre de Jesús dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, de quien es la autoridad de todas las familias en los cielos y en la tierra. Él es el Vaz. Quiera el diablo y su abuelita inventar cosas, Él es el Señor. Para que nos habilite a recibir revelación conforme a las riquezas de su gloria. Lo voy a leer. Efesios 3:16. Mira. Efesios 3:16. Y si usted tiene, anótelo y léalo en su casa 1, 2, 3 veces, 4, las veces que sea necesario, para que usted pueda darse cuenta que por qué Pablo oraba así. Y eso me di cuenta. Efesios 3:16. Aleluya. Gálatas y Efesios llega a 3:16. Aquí estamos. Vámonos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pablo hacía esta oración por la iglesia. Y Pablo, escúchame bien, fue inspirado por la persona del Espíritu Santo. Pablo se fue con el Señor hace muchos años. Pero esta palabra tiene vida. Esta es inspiración de Dios, y lo inspirado por Dios es eterno. Como Dios es eterno. Yo y la palabra uno somos, dice el Señor. Haga esta oración por usted. Hágala. ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Santo Espíritu. Para que habitando Cristo por la fe, escuche bien,
Para que habitando Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arriesgados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos. Capaces de comprender con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Sí, así como usted lo oye. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate nomás. Las religiones disfrazadas de cristianismo han barrido, pero se acabó. Se acabó. Ahora existe un despertar por obra del Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu Santo. Haga esta oración por usted. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pido o entiendo, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Por si usted piensa que no tiene poder. Hay poder en usted. ¿En qué? En cada palabra que usted habla. Habla derrota, vive derrota. Habla la palabra viva, porque la palabra de un nacido de lo alto tiene el poder para que de lo alto se manifieste lo que es imposible, se haga posible. ¿Sí? Aleluya. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros necesitamos, hermanos, leer las oraciones del apóstol Pablo. Te las recomiendo. Usted va a poder disfrutar, porque estas oraciones que Pablo hacía, lo hacía porque la iglesia en ese tiempo se sentía indigna, inferior. Igual que ahorita, que ya se quieren morir para irse al cielo. Y tantas cosas que Dios dice, no, yo te necesito en la tierra. Hermana, hermano que me está escuchando, usted fue engendrado no por carne ni sangre, sino por voluntad de Dios. Y usted es participante de esa naturaleza divina. Cuando uno cree con el corazón, no importa que usted tenga muy poquito que se convirtió, sepa que usted es tan especial y que no es difícil la vida cristiana. Por favor, no le haga caso a los fanáticos religiosos. Hágale caso al que muestre el poder de Dios, al que esté viviendo. No que ore y caiga gente. Vea cómo vive en su casa, vea cómo se comporta, vea el carácter de la persona. Hay muchas gentes usando sus dones, pero ellos no tienen carácter. Vea cómo trata a sus hijos. Aleluya. Fíjate, si somos nacidos de Dios, tenemos acceso al entendimiento espiritual. ¿Sí? Aquí en Efesios 2:11 dice la Escritura: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ponga atención. En lo cual, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, te digo que yo amo los peros, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo. Vivo fusionado con Dios. Dios está en mí y yo estoy en Él. Aleluya. Porque Él es nuestra paz. No es otro significado de la paz. Jesús es mi paz. Porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. Así que nosotros tenemos acceso a lo sobrenatural como estilo de vida. Yo lo he dicho varias veces a través de estos programas. Qué tristeza ver que los brujos, los hechiceros, que hay muchos metidos dentro de organizaciones cristianas, usan el poder del diablo. Y nosotros que somos ungidos por Dios, somos llenos del Espíritu Santo, no usamos el poder. Comienza a hablar con tu boca y decir: yo soy libre, yo soy sano, yo soy próspero, soy bendito, soy hijo de Dios, yo valgo lo que Él dice que yo valgo, yo puedo hacer lo que Él dice que yo puedo hacer. Háblalo, dilo, háblate tú mismo, profetízate tú solo, y de repente vas a cambiar los sueños, de repente vas a cambiar. Te va a despertar un hambre por la verdad, y conoceréis la verdad, y esta verdad está a tu alcance 24 horas a través de esta emisora y los servicios que tenemos en Ejército de Amor para todo el mundo. Hermana, hermano, ama a tu prójimo como Cristo te ama, sin límite. Compárteles la aplicación. Ya no es tiempo de estar jugando a la iglesia evangélica, cristiana, protestante. Ahora es tiempo de vivir la vida en el Cristo Jesús. No obstante, es un Dios de orden. Debes de tener una iglesia. Debes de tener un pastor. Y debes de vivir la vida. Si tú dices: pero usted está en Phoenix, pastor. Pero tú y yo estamos en el Espíritu, unidos. Usted puede ser obediente donde quiera que se encuentre. Y el domingo sentarse a la hora del servicio. Y la ventaja que tiene, que si a la hora usted no puede, por los horarios, que es de noche, de madrugada. Sí, por ejemplo, tenemos países que van 4 horas adelante de nosotros. Sí, el jueves a las 7 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, es a las 11 de la noche en Argentina. Bueno, espérate en la mañana, el día que ya que salgas de tu trabajo, te sientas con tu cuaderno, tu tecito, y te avientas el servicio que está ahí en Facebook, está en WhatsApp, está en YouTube. Así que, hermana, hermano, que me estás viendo, no tienes por qué no vivir una vida poderosa. Les amo y profetizo una generación que no va a limitar a Dios. Creo en un ejército poderoso que va a ser edificado por Cristo. Él es el Señor de nuestras vidas. Su amigo y servidor Eduardo Urrea, si tienes una inquietud, házmelo saber, manda un mensaje a través de las redes sociales o a través de WhatsApp del grupo de Radio Vital, o comunícate con nosotros. Ahí en la página web está toda la información. Recuerda la página www.ejercitodeamorpegado.org. Tu amigo y servidor, a nombre de todo el equipo de Radio Vital y mis compañeros de trabajo de Radio Vital y la Iglesia Ejército de Amor, les dice hasta pronto. Los amo. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.